sea más fácil, ¿verdad? Estirar la mano y tomarla. Acomódense, ¿verdad? Estas bancas están más suavecitas y les veo a ustedes aquí y me dan ganas de predicar 1 hora y media, ¿verdad? Veo a los de atrás y no, me desanimo, ¿verdad? Quiero predicar 15 minutos. Gracias a Dios, hermanos, ¿verdad? Por cada uno de ustedes que ponen en su corazón lo que dice el salmista, ¿verdad? Que es mejor un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Que si nos dieran a escoger estar en otra parte, en el Fundidora, ¿verdad? En la Macroplaza, en algún lugar recreativo, ¿verdad? Si les dieran a escoger, ¿qué escogerían? Oigan, ¿ya le pensaron? ¿Qué dijo el salmista? Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Sí, así es. En este momento, hermanos, ¿verdad? Creo que el mejor lugar es este. Sí, es este. He dicho que el tiempo que pasamos aquí, que invertimos aquí, es el mejor tiempo, ¿verdad? Claro que sí, mis hermanos. Podemos estar en cualquier otro lugar, pero este tiempo de estar en comunión con Dios, de estar en este tiempo de alabanza, de adoración al Señor, es el mejor, del que no nos vamos a arrepentir. ¿Sí? Hay ocasiones en que decimos, ay, me arrepiento de haber ido a este lugar, me arrepiento de haber estado en este lugar. Y sí, porque no es lo que deseábamos o queríamos, pero aquí, no sé, pero no nos arrepentimos, hermanos. No nos arrepentimos porque es para tener un tiempo con Dios. Un tiempo con Dios. Es eso. No tenemos otro propósito. ¿Sí? Cuando hay otros propósitos y estamos aquí, entonces sí podemos arrepentirnos, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien quedó de verse aquí con alguien, ¿verdad? Y no vino ese alguien, ay, no, mejor ni hubiera venido, porque el propósito era ese, verse con esa persona, o alguna otra finalidad. Pero si nuestra finalidad es tener ese encuentro con nuestro Dios, no nos vamos a arrepentir, ¿verdad? Bien, hermanos, en esta noche vamos a hablar un poquito acerca de que en algunas ocasiones nos ocupamos de las cosas que no son importantes, que no tienen valor. Hay ocasiones en que nosotros nos preocupamos por... ¿sí puedo apagar tantito el abanico? Sí. Ok. Bien, hermanos, decíamos que le damos valor a cosas que no son de valor. ¿Sí? Le damos valor a cosas que no son de valor. Y dejamos las que verdaderamente son valiosas para después, para el último. Esto nos puede pasar. Una hermana se fue a Estados Unidos y pues como todos los migrantes que llegan a Estados Unidos se puso a trabajar y ganaba no mucho, ¿verdad? No ganaba mucho dinero. Y llegan rentando una casita, un departamento, tienen que trabajar, las cosas son muy caras allá, ¿verdad? Las rentas son muy altas. Ahorita una renta de un departamento anda en $1,000, ¿verdad? Y pues es muy costoso. Y esta hermana trabajaba
se afanaba lo más que podía para trabajar y tener un poco de dinero porque quería que su hijo estudiara en una escuela cristiana. Y allá pues algunas colegiaturas son caras. Pero ella dice, aunque no, ahorita en este momento no pueda yo pensar en comprar una casa o comprarme un carro, etcétera, mi deseo es que mi hijo estudie en esta escuela cristiana. Y pues la tranquilidad, la confianza de que va a recibir, además de sus conocimientos seculares, pues enseñanza bíblica. Y claro, le costaba. Así que trabajaba y muy apenas completaba para pagar la colegiatura de su hijo en la escuela cristiana. Para ella eso era importante. Quizás para alguna persona, pues mejor la mando a la escuela pública, ¿verdad? ¿Para qué voy a estar pagando? Pero para ella eso era importante. Sí, a lo mejor alguno de nosotros pensaría, no, pues mejor me compro un carro con ese dinero que estoy pagando a la escuela, ¿verdad? Y así, hermanos, vemos cómo algunas personas le dan importancia a la educación de los hijos. Sí, no importa que gasten con los hijos, que inviertan con los hijos. Hay veces que la educación de un hijo cuesta, mis hermanos, pero no importa, aunque quizás no compremos algunas cosas, no compremos cosas que nos gustaría tener en casa, ¿verdad? Televisiones o aparatos o un iPhone, etcétera. No, decimos, esto es importante. La educación, ¿verdad? Bien, mis hermanos, entonces yo les invito para que pensemos, porque muchas veces, hermanos, nos enfocamos más en lo material. Nos enfocamos. Hay ocasiones en que estamos afanados trabajando desde tempranito hasta la noche y llegamos del trabajo y encontramos a la familia dormida. Y nos vamos y los dejamos dormidos en la mañana que nos vamos a trabajar. Porque queremos mejorar en lo económico, queremos una casa en mejores condiciones, más cómoda, más grande. Queremos comprar un vehículo, ¿verdad?, nuevo, etcétera. Mis hermanos, y en algunas ocasiones lo podemos conseguir. Tenemos una casa más cómoda, tenemos un buen auto, tenemos buena ropa, tenemos buenos aparatos, pero ¿qué pasa con nuestros hijos? Han crecido y los descuidamos, no les pusimos atención, no les dimos tiempo y a veces los muchachos andan por caminos equivocados. Sí, hay veces que andan los muchachos batallando con las drogas, con algún vicio, ¿verdad? Y causando algunos problemas. Conseguimos lo que queríamos, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? ¿No les parece como que descuidamos lo importante? Sí. Descuidamos lo importante, hermanos, olvidamos el tiempo, la atención a la familia, las necesidades emocionales y espirituales. Y como dice el salmista, ¿verdad? Como dice el salmista, sí, que al final conseguimos o tenemos lo que quisimos, pero no lo disfrutamos debido a los problemas con los hijos, a las enfermedades. Sí, hay veces que nos excedimos en nuestro trabajo, en nuestras fuerzas, en nuestro cuidado personal y empezamos a tener problemas de salud. Y como dijo el salmista, a veces estamos comiendo pan de dolores. Pan de dolores. ¿Podemos distinguir entre lo que es valioso y no lo es, hermanos? ¿Podemos distinguir entre lo que es valioso y no lo es? Yo les invito para que pensemos en esta noche en esto, en distinguir lo que es valioso de lo que no lo es, ¿verdad? Vamos a abrir la Biblia y en Colosenses capítulo 2 y vamos a estudiar los últimos versículos del capítulo 2. Versículo 20 al 23. Colosenses 2, 20 al 23. Dice la palabra del Señor: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué
como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí el apóstol Pablo escribe a los colosenses porque había algunos problemas con enseñanzas que se querían infiltrar entre la iglesia, entre los creyentes, entre la congregación de los colosenses. ¿Sí? Estas enseñanzas eran de que se preocupaba la gente por lo exterior, por lo externo, en lugar de preocuparse por lo interior, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo les dice, los invita a pensar, no descuiden lo importante, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un hermoso ejemplo que el Señor Jesucristo nos ilustra en la lectura que tuvimos hace ratito, ¿verdad? Así es. Bien, hermanos, primeramente debemos de pensar nosotros en dónde nos encontramos, en dónde estamos, cuál es nuestra ubicación, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo. En primer lugar, hermanos, debemos de saber que estamos muertos con Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, hermanos, nosotros morimos con Él. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos ahí en el capítulo 6, les dice, y en cierta manera es un símbolo del bautismo que mañana lo vamos a tener, ¿verdad? A realizar. Vean, por favor, Romanos capítulo 6. Esto lo vamos a adelantar un poquito de lo que mañana vamos a ver, ¿verdad? Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, dice aquí que somos muertos con Cristo, ¿sí? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Verdad? Y el 4 dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Así que, mis hermanos, ¿verdad? El apóstol Pablo, volviendo a Colosenses, nos dice, ¿cuál es nuestra ubicación? ¿En dónde nos encontramos? Dice el versículo 20, habéis muerto con Cristo. Hace más de 2000 años que Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos, y cuando Él muere, esa es nuestra muerte también. Y cuando Él resucita, como dice Pablo, tenemos una vida nueva. Tenemos una vida nueva. Ya no es nuestra vida, ya es la vida de Cristo. Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. O sea, mi vida ha sido crucificada, ha sido muerta. Entonces, ahora, ¿cuál es la vida que tengo? La vida de Cristo. Ahora tengo una nueva vida, que es la vida que Dios nos da, es la vida de Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, ¿verdad? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que, hermanos, recuerden que la palabra muerte en la Biblia significa separación. Separación. Cristo, con su muerte, nos ha separado del pecado. Hemos muerto al pecado.
Cuando decimos hemos muerto al pecado, estamos separados del pecado. Antes, mis hermanos, éramos esclavos del pecado. Hay gente que no puede dejar el pecado. Sí, ustedes quizás han platicado con algún amigo, con alguna persona que les dice, es que no puedo dejar de hacerlo. Da tristeza ver la condición en que se encuentran algunas personas cuando son presas, víctimas de los vicios, hermanos. No pueden dejar de tomar alcohol. No pueden. He platicado con algunas personas y me dicen, lo primero que hago a casa después de que regreso del trabajo es tomarme unas cervezas. Y cada día es lo mismo. No puede dejar de hacerlo. O los que son drogadictos. No pueden dejar de drogarse. Y algunos pecados, hermanos, que quizás han escuchado ustedes o hemos vivido nosotros en ellos, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo dice, has muerto al pecado. O sea, el pecado ya no tiene poder sobre ti. Ya no eres esclavo del pecado. Esa esclavitud que antes teníamos, Cristo la rompió, hermanos. Dijo el Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 8, que Él nos hizo libres del pecado. Somos libres, hermanos. Ahora ya, si queremos pecar, lo podemos hacer, pero tenemos esa elección. Podemos ahora elegir si queremos pecar o no pecar, pero ya no somos esclavos. Ya no. Antes sí éramos esclavos. Aunque no quisiéramos, lo hacíamos. Pero ahora ya no, hermanos. Ya no, ¿verdad? El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Somos libres. Ahora somos libres de pecar o de servir a Dios. Y nosotros elegimos. Y a veces elegimos una cosa y a veces elegimos otra. ¿Verdad? Pero somos libres, hermanos. A pesar de que tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Podemos vencer o permitir que esa naturaleza nos controle. Pero recuerden, tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces, debemos dejar bien claro, ¿verdad? De que, como dice Pablo, habéis muerto con Cristo. Habéis muerto con Cristo. Y después ahí en Colosenses 2:20 dice Pablo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Os sometéis a preceptos. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? A veces pensamos, bueno, ¿cómo voy a vencer esto? ¿Verdad? Nos preguntamos, ¿por qué nos queremos someter si Cristo ya nos hizo libres? El Señor nos libertó, el Señor no nos dijo, ahora vas a tener que hacer esto. No. El hermano Manolo el otro día me estaba diciendo que a ver si nos juntábamos, porque quiere hacer un reglamento, hermanos, aquí en la iglesia, ¿verdad? Dice como que para que los hermanos y las hermanas sean más espirituales, vamos a hacer un reglamento en cuanto a la vestimenta. ¿Sí? ¿Saben ustedes que las hermanas que visten faldas o vestidos largos son más espirituales que las que visten ropa más corta? Y vamos a hacer un reglamento de los varones también. Hermanos, esos son rudimentos del mundo. Si Cristo nos hizo libres, si el Señor nos hizo libres, ¿por qué tenemos que volvernos a someter a los rudimentos del mundo? Estas cosas no pueden vencer el pecado, hermanos. Vamos a vencer el pecado con algún reglamento de cómo vestirnos, cómo traer el cabello, cómo, ¿verdad?, ser nuestra ropa. ¿Así vamos a vencer el pecado? No. No, de ninguna manera. Algunas personas antes así lo entendían y así lo querían. En una ocasión acá por Mérida, Yucatán, cerca de Mérida hay un pueblito que se llama Izamal. Y ahí existió un convento, donde las personas ahí se aislaban, ¿verdad?, estaban adentro y ahí pues hacían muchas cosas. Y dentro de este convento hay una estatua de una persona que se está flagelando, que se está
lastimando, dando de latigazos en la espalda, ¿verdad? Es una estatua, porque eso precisamente es lo que hacían en este lugar. Pensaban que al pecado lo podían controlar, lo podían dominar, lo podían vencer mediante el maltrato del cuerpo. Pero no, el apóstol Pablo aquí nos dice, ¿verdad? Estas cosas no sirven, no funcionan, no tienen, ¿verdad?, ese valor para vencer las cosas de este mundo, para vencer el pecado, ¿verdad? En algunas ocasiones, hermanos, nosotros pensamos que la espiritualidad consiste en hacer cosas, ¿verdad? Hay veces que pensamos que el hermano es más espiritual si viene todos los domingos, si lee muchos capítulos de la Biblia, si da sus diezmos, si se viste formalmente. Me acuerdo yo cuando digo esto de formalmente, porque cuando yo llegué aquí de mi tierra, ¿verdad? Llegué de Campeche, yo usaba unos guaraches porque me sentía bien cómodo. Me sentía bien cómodo con los guaraches, ¿verdad? Y un joven con el que me juntaba yo mucho se llamaba Jesús Espinosa, Chuy le decíamos, ¿verdad? Él falleció hace algún tiempo, era de un accidente aquí por la carretera Reynosa, ¿verdad? Iba con algunos hermanos y se volcó la camioneta y fallecieron algunas personas, ¿verdad? Pero él era de los amigos, ¿verdad?, que siempre nos juntábamos. Y cuando yo venía a la escuela dominical en la mañana me traía mis guaraches, bien cómodo. Y me dice, Oscar, ¿cómo vienes hacia la escuela dominical? Pues me siento muy a gusto, le digo, bien cómodo. Me dice, no, ¿tienes zapatos? Sí, pues tráetelos, te ves mejor, ¿verdad? Y pues, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Y no, está bien, le digo, no hay problema. Y ya me traje los zapatos, ¿verdad? Y dejé los guaraches para entre semana, ¿verdad? Pero, hermanos, en algunas ocasiones pensamos que la espiritualidad se ve o la calificamos por lo exterior, ¿verdad? Mi hermano, esto es lo que pasó en el tiempo del Señor Jesucristo. Vamos a ver este ejemplo allí en la lectura que tuvimos de Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Dice la Biblia, versículo 1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a qué? A la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Os aferráis a la tradición de los hombres. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Si ustedes se fijan en este pasaje que leímos, hermanos, el Señor Jesucristo les está reprochando a los fariseos de que habían dejado el mandamiento de Dios y habían puesto en lugar del mandamiento de Dios la tradición. La tradición.
Y esto es lo que a veces puede suceder, hermanos. Que a veces nos enfoquemos en las cosas externas en lugar de las internas, ¿verdad? En lugar de las internas. Los fariseos, hermanos, no eran gente mala. No eran gente mala. De hecho, un significado de la palabra fariseo también es separado. Separado, porque ellos hablaban de separarse, ¿verdad? El problema, hermanos, es que tenían su tradición por encima de la palabra de Dios. Ellos le daban mucho énfasis, mucha importancia a sus ritos, a la purificación, a la limpieza del cuerpo. Sí, para ellos eso era importante. Lo de afuera, lo exterior, ¿verdad? Pero Cristo aquí les dice, el problema no es lo que está afuera. No es lo que entra. Aquí vemos cómo el Señor les dice, no contamina lo que entra, sino lo que sale. ¿Cómo les llamó el Señor ahí en Mateo capítulo 23 a los en estos ayes en contra de los fariseos? Les llamó sepulcros blanqueados. Su preocupación de ellos era lo de afuera. Muy bonitos por fuera estos sepulcros, pero por dentro, ¿cómo están? Y esto es en algunas ocasiones lo que puede pasar con nosotros, hermanos, que le podemos dar más importancia a lo de afuera, ¿verdad? A lo de afuera. ¿Sí? Hay veces que a los cristianos, a los nuevos cristianos, queremos decirles, ahora como cristiano te debes vestir de esta manera, te debes portar de esta manera, en vez de enseñarles a vivir en el poder del Espíritu de Dios, que es de donde viene la victoria sobre el pecado. Hermanos, ¿cómo vamos a medir nuestra condición espiritual? ¿Cómo traemos el cabello cortado? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo vamos a medir, verdad, la espiritualidad? La Biblia nos dice cómo podemos hacerlo, hermanos. ¿Cómo podemos hacerlo? Vean ahí, en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Hermanos, ¿cuál es el culto más importante de la iglesia? El domingo. ¿Sí? Así que el que viene el domingo es más espiritual que el que viene los miércoles. Hay veces que así pensamos, hermanos. El domingo es el culto más importante. El miércoles, un poquito menos. ¿Cuál es el mejor día para alabar a Dios? Todos los días, mis hermanos. Todos los días. Así es. ¿Se fijan cómo a veces hacemos diferencias? Y hacemos reglas, reglamentos, leyes. A esto el apóstol Pablo le llama rudimentos. Ahí en Juan capítulo 15, versículo 16, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo cómo se mide la espiritualidad, hermanos, y es llevar fruto. Llevar fruto, ¿verdad? Un árbol empieza a crecer y a madurar y da fruto. Da fruto. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando vemos a los árboles con fruto. Así es. Bien, mis hermanos, así es como el Señor quiere que nosotros veamos la espiritualidad. ¿Cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Un cristiano es más espiritual cuando da el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu, hermanos, son los cambios
que Dios hace en nuestra persona, en nosotros. Sí, ¿verdad? El cambio en tu carácter. Cuando cambia tu carácter, estás madurando y eres más espiritual. ¿Verdad? ¿Sabes quiénes lo van a notar? Los que están a tu alrededor. Los que están cerca de ti. ¿Verdad? Ahí van a ver cómo el Señor Jesús ha cambiado tu vida. Así es como se va a ver la espiritualidad, hermanos. Sí. Hay veces, como les digo, podemos quizás asistir a todos los cultos. Quizás reportemos en la escuela dominical muchos capítulos leídos. Pero si nuestro carácter, si nuestra vida no está reflejando al Señor Jesucristo, eso significa que nos falta todavía. ¿Verdad? Hay otro fruto, hermanos, que el creyente también puede dar. Y es el fruto en la vida de otros. El fruto en la vida de otros. Mis hermanos, vean ahí en Romanos 1:13, vamos a abrir la Biblia. Romanos 1:13. Dice el apóstol Pablo: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. O sea, un fruto, ¿verdad? En la vida de otros. Vean ahora Romanos capítulo 7, versículo 4. Dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fruto para Dios. ¿Sabes, mis hermanos? Que cuando tu fruto, ¿verdad?, lo ven otros también, otros también van a ser transformados. Platicando con algunas personas, les digo que las cosas van a mejorar en sus vidas familiares, en sus vidas matrimoniales. A veces platico con parejas o con padres e hijos y les digo, a veces hay que hacer cambios en nuestra vida. Hay que cambiar para que las cosas mejoren, para que los problemas se arreglen. Y este es un problema que la gente a veces no quiere cambiar. Sí, la gente ha vivido toda su vida haciendo lo mismo, actuando, reaccionando de la misma forma. Así que cuando uno les sugiere o les recomienda algunos cambios, les cuesta mucho trabajo. A veces se resisten a hacer estos cambios. Algunos dicen, bueno, voy a cambiar para ver si él cambia, refiriéndose al esposo. Cuando una persona piensa de esa manera, está equivocada. Nunca debemos cambiar para ver si el otro cambia, sino debemos cambiar nosotros porque queremos ser mejores personas, mejores, ¿verdad?, madres, padres, mejores esposos, esposas, mejores hijos de Dios. Por eso debe uno cambiar, no para que el otro cambie. Y una cosa les aseguro, mis hermanos, cuando nosotros cambiamos, aunque, ¿verdad?, uno no lo desee, los demás cambian. Los demás cambian. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que cuando nosotros producimos el fruto del Espíritu, mis hermanos, cambios en nuestra vida, cambios en nuestro carácter, cambios en nuestro comportamiento, los demás van a ver estos cambios en nuestra vida y van a ser transformados también. Pruébenlo, mis hermanos, pruébenlo. Hagan cambios en sus vidas, ¿verdad? Y van a darse cuenta cómo los demás también
van a cambiar. Dios quiere, hermanos, que nuestra vida sea llena de fruto, como lo hemos leído. Y aquí el apóstol Pablo, volviendo a Colosenses, ya vamos a terminar, ¿verdad? Dice el versículo número 21, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen. Hermanos, ¿verdad? Si no viene en la palabra de Dios, si son mandamientos de hombres, si son consejos que la gente nos da, si son reglas, normas que en la iglesia se establecen con algún otro propósito, van a perecer, como dice aquí el apóstol, ¿verdad? Que se destruyen como el uso. En cambio, lo que viene en la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Tales cosas, dice el versículo 23, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Así como esa ilustración que les dije de esa estatua en Izamal, Yucatán, ¿verdad? De aquel hombre que estaba flagelándose. Y así se hacían muchas penitencias. Vamos a controlar este cuerpo, ¿verdad? Castigándolo, maltratándolo, diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, poniendo reglas, mandamientos, no manejes, no guste, no. Dice Pablo, cosas que no funcionan en cuanto a los apetitos de la carne. No funcionan para vencer el pecado, mis hermanos. Como dice aquí, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cómo vamos a vencer al pecado? ¿Verdad? Andando en el Espíritu. Pablo en Gálatas decía, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mis hermanos, cuando tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, vamos a vivir vidas victoriosas. No necesitamos reglamentos, no necesitamos leyes, necesitamos, y de esa manera vamos a ver la espiritualidad. No vamos a medir la espiritualidad con reglas y mandamientos de hombres. Lo vamos a medir con el fruto del Espíritu. Dios les bendiga.